El fin del programa anterior justo dijimos que todo lo que estaba pasando, todo lo que veíamos, tenía en medio un problema que era la inflación. Y esa no es de conversación de la política. Hable o no hable el presidente de la inflación, el ciudadano lo sentía cada vez que iba a comprar algo. Todo ciudadano, no nomás el pueblo, que él llama el pueblo, el medio, el fifí, todos lo sentían esta inflación. Bueno, así que ojalá funcione. Digamos, esta es una patada de arranque. Si tú lees el documento, dice, se espera que más empresas se sumen, vamos a hacerlo extensible, dicen, dependiendo del impacto. Quiere decir que van a ir evaluando. Okay. Pero lo que sí es que, como dije el miércoles pasado, el hecho de que se firme un acuerdo que saque al presidente de su agenda, porque el acuerdo lo saca de su agenda, significa que el problema no es sencillo. El problema es grave. El presidente hubiera querido no entrarle a este tema. Tener que requerir a los empresarios, a los que de repente ataca para decir apoyen, es que el problema es grave. Esto, por ejemplo, vimos, la semana que entra hay otra medida que no depende de él. ¿Por qué? Porque la semana que entra seguramente Banco de México va a subir tasa de interés. Y la tasa de interés va a estar arriba del 8%, cuando hace un año tal vez estábamos en el 4%. Simplemente es para tratar de controlar un impuesto al pueblo, que es la inflación. Es un impuesto a consumo, a ingreso, es un impuesto a vivir en México. Entonces yo creo que ojalá le vaya bien a este acuerdo, y si el presidente luego en un poco tiempo puede presumir que no nomás paró la inflación, sino que la bajó sustantivamente, hay que aplaudirle. ¿Y la inflación cómo va? Se va a tardar 18 meses en bajarla, aún con este plan. Y la mayoría de los amos de casa no vamos a sentir tanto porque hay una canasta básica que nos aligera la carga. Pero eso lo acerca peligrosamente a la elección. Y Joaquín, una inflación que no se controla va a tener costo electoral. Eso es lo que obliga al presidente a buscar y a escuchar a los que le han estado hablando. Oiga, tenemos este problema. Ya cuando le dijeron, es que se va a acercar 6 meses de la elección, quizás no la hayamos controlado. Dice, no, vamos a controlarla desde ahorita. Claro. Por eso, mi querido Pepe, dije, no se sale, lo salen. Estás diciendo lo mismo, Pepe, dice, eso lo obliga a hacer, lo obligaron, es una realidad. Sí. Él quisiera que la agenda en la mesa estuviéramos hablando de su propuesta de reforma, menos dinero a los partidos, desaparición. Ese es un bluff, por eso yo me niego a hablar de ella. Pero él quisiera que estuviéramos hablando de eso. Y no que estuviéramos hablando de la dificultad de los mexicanos con los precios de alimentos. No hay gobierno que aguante una caída económica de ese tamaño. Entonces el presidente actúa, pero por obligación, no porque tenga diseñado esta agenda. No, actúa porque tiene que actuar. Para cualquier gobierno, todavía más. Así es. Es una crisis económica. No solo por sobrevivencia política. Estoy de acuerdo, Joaquín. Él te iba a decir que esto no es un acto de comunicación, es un acto de gobierno. Esto es lo que tiene que hacer. No es un acto de faramaya, no, es un acto de gobierno, no de comunicación. El presidente, que es el presidente que yo quisiera ver seguido, un presidente que no usa la mañanera para polarizar, para dividir, para señalar, sino usa para hacer gobierno y para hacer uniones, ¿no? Y dice, aquí están los empresarios, y luego va a una gira de trabajo por Centroamérica, y luego en junio va a ir en teoría va a ir a una gira a Estados Unidos. Este es el presidente, y no el presidente que está en la mañanera como si estuviera en un meeting señalando opositores, llamando traidores, como si estuviera en campaña, ¿no? Entonces yo creo, por eso dije hace rato, que lo que vemos no es un acto de comunicación, sino es un acto de gobierno. Oye, pues Joaquín, llama la atención, fíjate, hace semanas tuvimos en todo el país, creo que en 25, 26 de los 32 estados, paros de transportistas, quejándose de las carreteras y diciendo, tienen que oírnos porque están matando a 5 choferes diarios. Dijeron incluso los tramos carreteros. Bueno, el primer punto de este acuerdo en las medidas de distribución, porque primero habla de medidas de producción y luego medidas de distribución, inicia diciendo fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras. Es decir, claro, cuando se puso a trabajar, a platicar con las empresas, volvieron a plantearle, señor presidente, pero hay inseguridad en nuestras carreteras.
nos están matando. Y entonces el gobierno respondió diciendo, ok, entonces protegemos más las carreteras. Pero hasta ahorita reaccionó. No reaccionó cuando se lo pidieron hace semanas. Bueno, el hecho de la inseguridad eleva los costos porque muchos tienen que pagar personal de seguridad extra y transportes escoltas de seguridad extra. Y todo eso eleva los costos. Acuérdate de Limón. El limón tenía su componente de incremento en la inseguridad de Michoacán. Igual que el aguacate, pues, o sea, por eso es fortalecimiento de estrategias de seguridad, que se inscribe en el otro problema que está grave, que en este momento, ¿no? O sea, tú ves Caborca, y ves Escuinapa, y ves el Estado de México. Y ves Michoacán, y ves Guanajuato, y ves Zacatecas, y ves San Luis, y ves Colima, y ves Baja California, y ves Chihuahua, y ves Veracruz. Digo. Ahí está. Eso es de seguridad y la economía. Y si no se apura el presidente, igual que la inflación, a 6 meses de que se celebren las elecciones, se va a encontrar con que los dos grandes problemas de la economía y de la inseguridad le van a representar un costo que en este momento todavía ni siquiera ha calculado. No, un costo que todavía no es el tiempo de calcular, me parecería, don Pepe. Perdón. Porque pues esos costos solo se ven cuando se conoce el resultado de las elecciones. Antes no hay modo de medirlo, ¿o sí, Roy? El problema de este tipo de medidas es que los ciudadanos somos el laboratorio. O sea, se hacen las medidas y luego se ve qué pasa y puede funcionar o no funcionar. Hay soluciones que no son mágicas. Por eso decimos, y creo que dijo bien Pepe al principio, esperemos que funcione, porque necesitamos que funcione, no nomás lo de la economía de seguridad. Voy a arrancar a lo de la reforma electoral porque Pepe no nos ha dado su opinión, nomás digo que era un bluff. Lo que yo opino es, efectivamente el presidente la saca en un momento donde sabe que en ese momento no tiene para aprobarse, y donde sabe que en ese momento él tiene un arma para decir, y ataco al INE, y ataco al tribunal, y ataco a los opositores, traidores, o sea, como un discurso político, pero sí pone una propuesta. Si esa propuesta electoral no tuviera dos componentes, el componente de desaparición del INE y de la forma de nombrar consejeros y magistrados, si no tuviera esos dos consejeros, estuviéramos analizando seriamente una propuesta que tiene varias cosas valiosas, como una nueva forma de distribuir los tiempos de radio y televisión, tiene una nueva forma de distribuir a los diputados, menos diputados, todos por lista, quitar los plurinominales senadores, es decir, muchas de las cosas que tiene podrían ser salvables, discutibles y negociables, pero le metió dos elementos que automáticamente las hacen impresentables ante la oposición. La oposición revira con una reforma que también sabe que no se va a aprobar. O sea, dice una segunda vuelta, ¿verdad? Y sabe que tampoco tiene los votos. Entonces estamos viviendo ante la necesidad tal vez de una reforma electoral, pero dos posiciones irreconciliables, cuando podrían platicar y hacer alguna reforma adecuada.